Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, Banca Cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy tenemos que reconocer que hemos improvisado por completo el episodio de hoy, pero ha sido a consecuencia de... Pero yo creo que va a merecer la pena. No, yo creo que merece mucho la pena, sobre todo por la fecha en la que estamos, porque estamos grabando esto el 2 de noviembre, es decir, el día después de Todos los Santos, en el que muchos de nosotros, yo incluido, nos hemos acercado a cementerios, columbarios, a iglesias, en definitiva... Y si no, seguro que todos, aunque no nos hayamos acercado físicamente, hemos guardado un momentito para recordar a los que nos faltan. Eso es. Y entonces tú en ese momento supongo que lo que hiciste fue acordarte de esa gente que nos falta y decir, oye, vamos a hablar en Twitter de los cementerios de Málaga, de quiénes son también los malagueños ilustres o las historias que están alrededor de esos cementerios de Málaga. Uh-huh. Y has hecho un hilo en Twitter que ha sido un auténtico boom. Sí, porque, vamos a ver, lo he dicho muchas veces y además que yo creo que es un tema recurrente. Al final toda la historia está conectada, Curro. Y a mí se me había ocurrido que un fin de semana tan largo, que además hemos tenido a los niños en casa 4 fantásticos días. Eso es mucho. Bueno, pues, hombre, tampoco digo yo que a los niños pequeños los vayamos a llevar al cementerio, pero hay muchas actividades, tengo que decir, uh-huh, que están muy bien y que pueden llegar a ser infantiles. Entonces digo, bueno, pues sería una buena oportunidad realmente pues para dar un paseo entre tumbas, ¿no? Dar un paseo entre tumbas en los 2 cementerios históricos que tenemos en Málaga, que son una maravilla. Yo además arrancaba diciendo que tú sabes que yo soy una enamorada de los cementerios que tenemos en Málaga, el de San Miguel y el cementerio inglés, y es que además están conectados. Y digo, bueno, pues puedo hacer un hilo, es verdad, pues recuperando de aquí, de allá, de trozos de podcast, de trozos de artículos, pues contando toda esa historia circular que bueno, que al final lo que nos ha dejado sobre el mapa, tanto en la zona de Fuentolletas como en la avenida de Priés, son 2 trozos absolutamente majestuosos de la historia de Málaga. Así que me parece muy bien que hayamos improvisado porque, bueno, ha habido gente que me ha llamado y me ha dicho que por favor que ese hilo lo escriba en artículos. Que quede, yo he dicho, bueno, pero si son todos los artículos que ya... Pero no. Entonces, cuando escriba el hilo de Twitter en artículos, que lo haré, pues vamos a adelantarnos y lo vamos a hacer hoy en podcast. Y lo que vamos a hacer también es empezar con el cementerio de San Miguel, porque yo creo que no hay otra manera de empezar que no sea con el que seguramente sea el cementerio más histórico, o por lo menos con más historia de Málaga. Pues sí, bueno, ahí están los dos mano a mano con permiso uno del otro porque los dos resuman la historia de Málaga, sobre todo del siglo XIX, que ya siempre decimos que también fue como el siglo luminoso, ¿no? El siglo de las luces de la historia de Málaga. Efectivamente, el cementerio de San Miguel, Curro, yo ponía un poco esos antecedentes, esos contextos de Twitter de, bueno, ¿por qué nace el cementerio de San Miguel, no? Bueno, pues también lo hemos contado aquí alguna vez. Llega un momento en el que los enterramientos que se hacían a lo largo de los siglos en los entornos de la iglesia, en los altares, en los jardines de la iglesia, bueno, pues se vuelve algo completamente inasumible. ¿Por qué? Primero, porque cada vez hay más muertos, lógicamente, porque cada vez la población crece más. Y después, bueno, por una cuestión elemental de salud. Que al final esa cuestión elemental de salud y sanitaria está detrás de muchas de las grandes construcciones de Málaga, ¿eh? O sea, por ejemplo, Calle Larios, que también lo hemos hablado en alguna ocasión. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el rey Carlos III ya... me vaya a permitir la expresión, con la cabeza como un bombo por todas las autoridades locales, ¿verdad?, de la época que veían espantadas como en cada epidemia, bueno, pues se generaba un brote en la ciudad. Primero porque es cierto que los enfermos, los enfermos más críticos, los que morían por eso, sí que se iban en muchas ocasiones a los carneros, a la afuera de la ciudad, que en el caso de Málaga había uno muy importante en el Ejido. Pero había gente que estaba dudosa, que no se sabía muy bien de qué se había muerto, que tenía una enfermedad grave, se enterraba en las iglesias, que ya además llegaba casi a las zonas de mercado, y imagínate lo que se liaba. Entonces, bueno, por no enrollarme mucho, en el año 1787 creo que fue, bueno, pues Carlos III hace una real cédula, es decir, obligado cumplimiento, diciendo que a partir de ese momento se terminan
quedan terminantemente prohibidos los enterramientos en esos entornos eclesiásticos y que los cementerios se tienen que salir, o el enterramiento de los muertos, a las afueras de las ciudades. Entonces Málaga encuentra un lugar fabuloso, óptimo, ya te digo, en la zona de Fuenteolletas, para hacer el cementerio de San Miguel. Que ahí está muy vinculado también todo el tema cofrade, porque son las cofradías las que al principio, con todos sus nichos, van cerrando, van construyendo la tapia física del cementerio, pero bueno, no sin mucha reticencia por parte de la gente, Curro, porque hay muchísima superstición en torno a la muerte. Claro, y o sea, decir, tú dile a una persona que está acostumbrado a tener a su padre, a su abuela, tal, en el entorno de la iglesia, que de repente se va a tener que enterrar en la zona de las afueras, porque además también ocurría una cosa de seguridad allí, que era que estaba el peligro de la profanación de tumbas. Claro. No es lo mismo profanar una tumba en una iglesia, por ejemplo, en el Jardín de los Mártires, que irte allí, que era una zona que estaba menos vigilada. Pero bueno, el hecho es que aquello se impone y a principios del siglo XIX ya el cementerio de San Miguel empieza a ser una realidad, y una realidad luminosa, porque poco a poco, pues allí pues se van ocupando el terreno pues los ilustres de la ciudad de Málaga, ¿no? Y entonces allí van construyendo pues sus panteones, las grandes familias de la ciudad de Málaga, que si estamos hablando del clan de la Alameda por parte de los vivos, que hemos hablado muchas veces de ellos, pues se puede decir el clan de San Miguel, del cementerio de San Miguel, porque al final están allí todos o casi todos. Eso es, porque lo has dicho muy bien, el año era 1787, es decir, estamos en la Málaga de finales del siglo XVIII, cuando se toma esa decisión de empezar a enterrar a los fallecidos en Málaga en ese nuevo cementerio de San Miguel. Y claro, lo que tú decías, habría familias de bien de Málaga, que toda su familia generacionalmente se había enterrado juntas, y ahora hay un escalón en el que dice, oye, ¿cómo no voy a enterrarme con mi padre, con mi hermano, con mi abuelo? Hasta en la catedral. Exactamente. O sea, tú imagínate a una familia de esas, le dicen, mira, que es que tu madre está enterrada en la catedral, o en el entorno de la catedral, o en el entorno del sagrario, de tal. Dice, pero es que tú te vas a tener que ir a una zona que nadie conoce, de la afuera, de extramuros, que todavía como que se tenía en el imaginario esa parte de fuera de la muralla, y después de todo lo que tú has hecho por Málaga, pues no, venga, ahora la vida eterna a un lugar perdido de... Pues claro, aquello fue muy complicado de poner en marcha, pero bueno, al final no hubo más remedio porque era una orden. Era una orden y una necesidad también, y como vamos a ver cuando vamos a hablar de los protagonistas o las personas más importantes que están enterradas en esos cementerios, hablamos de bastante tiempo después, del siglo XVII, o por lo menos un siglo después. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar, por ejemplo, de dos grandes panteones que encontramos en el cementerio de San Miguel. Yo creo que la gente va a entender muy fácil que uno, por supuesto, va a ser el de la familia Heredia, en el que está enterrado Manuel Agustín Heredia. Bueno, que de la familia Heredia... Bueno, perdona que te he interrumpido, pero es que acabo de caer en una cosa que es importante que se sepa. Por una parte está el gran panteón de Manuel Agustín Heredia, eso es, y después hay otro panteón de los Heredia. Sí, ahora contaremos quién está en el gran panteón. Ahora lo vamos a contar, eso es, porque vamos a empezar por ese gran panteón. Pero antes de darte paso para que cuentes tú cómo es ese panteón, voy a recomendar a la gente que se meta en el hilo de Twitter que dejamos en las notas del podcast, porque yo creo que este capítulo es para escucharlo viendo las fotografías que tú ibas ajuntando y entender bien a nivel de belleza, exactamente, y a nivel estético, de qué estamos hablando. Porque, por ejemplo, el panteón de los Heredia, como tú dices, de Manuel Agustín Heredia, es absolutamente fascinante. Sí, bueno, es grandioso. Tú ten en cuenta que en esos 160 panteones aproximadamente que hay en el cementerio de San Miguel participaron los mejores arquitectos de la época. Es decir, arquitectos de los que todos hemos hablado, y en concreto el panteón de Manuel Agustín Heredia, que es el panteón del patriarca, del jefe. Está adosado a la capilla. O sea, es decir, si tú entras de manera frontal por la capilla, hay una especie de verja y ya se accede al panteón de Manuel Agustín Heredia. Efectivamente, en el catafalco central, que está hecho en mármol, bueno, es decir, tiene una forma, además también la infraestructura de templo clásico es una auténtica maravilla, con además los hierros, las verjas, todos esos detalles estaban, por supuesto, pues hechos en la ferrería de don Manuel Agustín Heredia. Entonces, en ese catafalco central está Manuel Agustín Heredia, enterrado con su mujer, con Isabel Livermore Salas, y bueno, pues ese panteón es la oda a la huella del gran hombre en Málaga. De hecho, sí que hay inscripciones de pues todos los campos en los que él destacó, ¿no? Pues en la industria, en la agricultura, en la minería, en la caridad, también se habla de la caridad. Creo que el quinto de ellos es la arquitectura. Y después es curioso porque en ese lugar esplendoroso, a ambos lados, están enterrados sus hijos.
Por una parte está Manuel Heredia Livermore, que fue el hijo mayor de Manuel Agustín Heredia y de Isabel Livermore Sala, que ya hemos hablado que bueno, que tuvo una vida muy desdichada, pero tuvo la fortuna de dar con una mujer absolutamente maravillosa, que fue Trinidad Grun, que también dejaremos su biografía en las notas del podcast. Entonces, ellos están, si tú miras al frente, ellos están en el nicho de la derecha, están Manuel y Trinidad Grun, y a la izquierda están Tomás Heredia, que fue otro de los hijos varones de Manuel Agustín Heredia, que se hizo cargo de los negocios del padre una vez que el hermano mayor se suicidó, con su mujer, que era Julia Grun, que era hermana de Trinidad Grun. O sea, son la historia de dos hermanos, que yo creo que lo hemos contado alguna vez en el podcast, Curro. Son dos hermanos casados con dos hermanas y además el mismo día. Sí, o sea, una boda conjunta además, ¿no? Sí, creo que fue a principios de enero del año 1848, creo. Hacía poco que se había muerto Manuel Agustín Heredia, que por cierto no estaba él muy contento con la boda de su hijo. Con ese compromiso, con la ¿no? Grun, no. Pues no, porque al final el padre de las Grun, y ya me meto aquí un poco en el capítulo de Sálvame, el padre de las Grun sí que había sido cónsul de Prusia en Sevilla, pero había tenido un problema político y el hombre terminó exiliado. Entonces, bueno, la hermana Grun con la madre y bueno, con todos los hermanos vinieron a Málaga, empujado un poco por el padre, sobre todo para que las hijas se casaran bien, un poco con el sello de que el padre era un exiliado. O sea, que entonces, bueno, a Manuel Agustín Heredia, que claro, que tú imagínate que lo era todo en Málaga, pues aquello no le hizo mucha gracia. Bueno, pero oye, que al final tampoco salió tan mal viendo la historia de Trinidad Grun. No salió tan mal, vaya, ya quisiera... Sí. De luego. Si lo hubiera sabido, desde luego, le hubiera puesto un lugar todavía más emblemático dentro de su mausoleo. Totalmente. Hablamos de ese mausoleo, de ese panteón en el que está la parte principal de la familia de Manuel Agustín Heredia, y luego encontramos otro panteón que es el de los Larios. No podía faltar en el cementerio de San Miguel. Es maravilloso, lo tienes entrando por el cementerio muy cerca de la capilla en la parte de la izquierda, y es uno de los panteones también más bellos. He de decir que está quizá un poco abandonado, y bueno, y desde aquí hacer también un llamamiento un poco que al final los cementerios históricos son cosas de todos. O sea, no podemos pretender que nada más lo cuide el ayuntamiento o Parcemasa. O la organización que sea. Yo creo que tienen que ser, aunque suene un poco loco, los cementerios tendrían que ser lugares vivos, porque al final es que pueden ser visitados como museo. Entonces, bueno, es el caso del Panteón de los Larios, que es cierto que está un poco abandonado, y al contrario de lo que mucha gente puede pensar, allí no están enterrados todos los Larios, o al menos no están enterrados los más importantes, porque por ejemplo Martín Larios, que fue el primer marqués de Larios, está enterrado en el asilo de las Hermanitas de los Pobres, ahí enfrente de Vialia. ¿Cómo se llama esa calle? Herodes de Sostoa, ¿no? Justo, sí, es que se me había ido ahora. Sí. Entonces, el asilo fue construido por Martín y él siempre quiso que se le enterrara allí una vez que muriera. Claro, al final la vida le cambió un poco los planes, porque el bueno de Martín tampoco iba a saber que en el año 1868 iba a tener que huir de Málaga, porque lo iban a echar sus propios trabajadores, y que iba a terminar exiliado también en París. Y creo que fue en el año 1873 cuando fallece. Y bueno, y el viaje a Málaga también hablamos después de los enterramientos de Isabel II, recientes de la reina de Inglaterra, pero el de Martín Larios, que algún día lo contaré, tardó más de un año en llegar el cuerpo a Málaga después de muerto. Y ahí ya descansa, así, al fin, en la capilla de las Hermanitas de los Pobres. Allí en el Panteón de los Larios, por volver al cementerio en concreto, está enterrado, por ejemplo, Carlos Larios, que fue el marqués de Guadiaro, uno de los Larios más desconocidos. No tiene nada que ver con el marquesado, pero sí que fue una persona que hizo muchísimo por Málaga. Entre otras cosas, fue uno de los pocos Larios que no huyó en ese año 1868. Fue el impulsor de la fábrica de tejidos La Aurora, que fue un complemento muy vital para aquella otra gran fábrica, la Grandiosa, que pusieron en marcha los Larios y los Heredia. Y bueno, pues ahí está enterrado con su mujer y su prima, además, con Amalia Larios Tassara, de la rama gibraltareña, y otra serie de familias de los Larios que sin duda, bueno, pues constituyen una parada más que obligadísima en ese recorrido por el cementerio de San Miguel. Yo te iba a decir precisamente que nos contara un poco quién es Carlos Larios, porque tenemos un podcast pendiente sobre su figura. Sí. Vendrá entre y además las tengo que decir semanas. que publiqué la historia hace relativamente poco en el periódico, en Diario Sur,
y la gente flipó con la historia de... Yo tengo que reconocer que yo lo tenía un poco despistado, porque claro, imagínate el árbol genealógico de los Larios, que estamos pensando cómo lo vamos a meter en el podcast para que la gente no se nos vuelva loco. Claro, yo decía, Carlos Larios, yo tenía la sensación de que había sido alguien importante, pero no tanto. O sea, es que tú imagínate, el día que muere Carlos Larios en su casa de la Alameda, en el número 20 de la Alameda, es que pasaron por su casa, se habla de, en esos días de duelo, más de 30.000 personas. Curro. Una barbaridad. O sea, imagínate, Sí. Una auténtica locura. Es uno de los protagonistas también de una de las esculturas del parque, pero sí que es cierto que al final las esculturas del parque, por desgracia, quedan a lo escondidas, pasan ¿no? un poco desapercibidas. Es cierto. Y sí, está ahí el busto del bueno de Carlos Larios, pero no sabes la historia. Y no sabes que fue él el que puso las vidrieras de la catedral. Y no sabes que fue él el que dio un impulso definitivo al Teatro Cervantes. Y no sé, tantas y tantas cosas que al final, como yo ponía en esa historia, ¿no? Carlos Larios ha sido víctima del brillo de su tío y cuñado Martín Larios y de su primo Manuel Domingo Larios, ¿no? Que es el de la calle Larios. Entonces, bueno, pues solo se habla de de esos dos, bueno, ya después de todos los que vinieron después, pero que es verdad que Carlos Larios, siendo un tipo que realmente hizo muchísimo por Málaga, bueno, pues ha quedado como en esa parte de la historia oscura y absolutamente injusto. Pero está bien que lo sitúes, lo que has dicho. Martín Larios, primer marqués de Larios, el que llega a Málaga y hace del apellido Larios una referencia. Manuel Domingo Larios, que es el que encontramos en la estatua, el que está representado en esa estatua de Calle Larios. Y hablamos también entonces de su primo, de Carlos Larios, que ya hablaremos de él porque ya estamos viendo ahí que tiene dejamos, historia que de si no luego. se nos va a ir este podcast Totalmente. Y nos vamos a ir a otro panteón con otro... Bueno, no es malagueño, pero también ilustre personaje malagueño, que es Félix Sáenz. No es malagueño un panteón imponente. No es malagueño, él nació también en el Valle de Cameros. Él es uno de los riojanos ilustres ganados para la causa del sur. Y bueno, qué contar de Félix Sáenz, ¿no? Allí está enterrado con su mujer. Ellos no tuvieron hijos y bueno, pues fue una persona también absolutamente fundamental para la historia de Málaga. Él fue un comerciante, bueno, ¿quién nos recuerda? Lo ponía en el hilo de Twitter, ¿no? ¿Quién nos recuerda los almacenes Félix Sáenz? Bueno, tú no, porque ya sé que no habías nacido, Curro. Pero la gente que somos un poco más mayor... Pero hay que saberlo. Yo iba a merendar a Félix Sáenz y ya era mayor, ¿eh? Entonces, bueno, el almacén de los malagueños, el primer centro comercial, la primera gran tienda con escaleras mecánicas, el primer comercio, gran comercio donde se aceptó la tarjeta de crédito, es decir, fue un tipo, la gente puede verlo en el podcast que le dedicamos a él, que bueno, que lo hizo casi todo también en Málaga. También tuvo una intensa vida política, participó activamente en el naufragio del Neisenau. No me voy a ir mucho. Y su panteón del cementerio de San Miguel es una maravilla. Es muy bonito. Muy bonito. Es un panteón que en sí, o sea, el cementerio histórico de San Miguel es big. Eso quiere decir bien de interés cultural, que es la máxima figura de protección, bueno, que emite la Junta de monumentos o de entornos o de lugares, ¿no? Y dentro del cementerio, que ya es big, bueno, pues el panteón en concreto de Félix Sáenz está protegido también. También está catalogado como tal, sí, ¿no? Sí, es una maravilla. La gente que se ponga frente a su puerta se va a quedar absolutamente sobrecogida de esas columnas que son casi que se proyectan hacia el cielo y que terminan rematadas en dos ángeles abrazando el pórtico. Y si tienes la suerte de pillar una luz buena, depende de la hora del día, pues las vidrieras que tiene el mausoleo son absolutamente maravillosas. Son las vidrieras hechas en la casa de París de Maumellán, que son de las mismas que está en el Ayuntamiento de Málaga, en esa escalinata frontal que representa la entrada de los Reyes Católicos en Málaga, y es una auténtica pasada, Curro. No, son muy bonitas y yo de verdad que invito a la gente a que vaya a ese hilo de Twitter a mirar esas imágenes para hacerse una idea, porque de verdad que es algo que merece mucho la pena. Y por ir cerrando la historia del cementerio de San Miguel y de algunos de sus
habitantes más ilustres, me gusta también pasar, por ejemplo, por ese panteón, por llamarlo de alguna manera, en la que hay 4 grandes artistas relacionados con Málaga, no todos ellos malagueños, que son Bernardo Ferrandiz, Joaquín Martínez de la Vega, Salvador Rueda o Francisco Palma, por ejemplo. Sí, efectivamente. El panteón de los malagueños ilustres, un lugar, bueno, pues imagínate, lo fueron todo en el mundo de la escultura, de la pintura y de la poesía. Y qué decir también de Narciso Díaz de Escobar. Bueno, es que ahí tenemos que parar, tenemos que ir ya rapidito, pero Narciso Díaz de Escobar, es que sin Narciso Díaz de Escobar no estaríamos ni tú ni yo hablando de esto, con lo cual hay que darle el lugar que le corresponde. Totalmente. Y ahora lo que vamos a hacer es girar desde el cementerio de San Miguel hasta el cementerio inglés, y lo vamos a hacer con la figura de Torrijos. ¿Por qué? Pues porque vamos a encontrar una tumba que no tiene cuerpo dentro, o un espacio que no tiene cuerpo dentro, que recuerda que allí durante un tiempo estuvo el cuerpo de Torrijos y de algunos de sus hombres también, si no me equivoco, ¿verdad, Ana? Sí, efectivamente. Mira, por dar ese contexto histórico que además yo decía en el hilo de que al final, bueno, los cementerios lógicamente están conectados porque son casi de la misma época, pero es que están conectados también a través de la historia. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado también aquí del fusilamiento de Torrijos y su hombre, la expedición de sus 48 hombres el 18 de diciembre de 1831 en las playas de San Andrés. ¿Qué ocurre? Que una vez que Torrijos y los suyos son fusilados, pues son conducidos en primer lugar al cementerio de San Miguel. ¿Qué ocurre? Que uno de ellos en la expedición, y se ve muy bien en el cuadro de Gisbert, que yo pongo en el hilo, uno de ellos que además se ve perfectamente, que es el pelirrojo, era Robert Boyd. ¿Qué ocurre con Robert Boyd? Que era irlandés. ¿Y qué ocurre? Pues que era anglicano. Y ya hemos contado muchas veces también en este podcast que en aquella época estaba terminantemente prohibido que los católicos compartieran el suelo sagrado con personas que no fueran de esa religión, en concreto pues con anglicanos, protestantes, la religión que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que fue tanta la convulsión que generó el fusilamiento de Torrijos, que te digo, en primera instancia, con todos sus hombres, fue trasladado al cementerio de San Miguel, pero ¿qué se hacía con Robert Boyd? Claro, o sea, si se hubiera hecho caso a la tradición de lo que se hacía con los muertos anglicanos, Robert Boyd tendría que haber terminado, bueno, sus días no, porque efectivamente lo terminó en la playa, pero en la playa literal, porque los anglicanos eran enterrados de pie en la playa, de noche, bueno, y allí quedaban a expensas pues, de los temporales o de la alimaña, es decir. Y entonces, bueno, había un cónsul inglés en Málaga, William Mark, que se planteó que no podía ser esa indignidad para alguien que había participado en algo tan noble como el intento de derrocar el régimen absolutista de Fernando VII, ¿no? Y entonces ahí está el germen del cementerio inglés, que se abre, no fue el primero en enterrarse, pero sí fue la primera persona ilustre en estrenar, valga, bueno, si se me permiten todas las comillas, el cementerio inglés. Entonces, Torrijos y su hombre, y cerramos ya el capítulo de San Miguel, están enterrados o reposan en San Miguel hasta el año 42, que es cuando se alza el obelisco de la Plaza de la Merced, obra de Rafael de Mijana, porque ya Fernando VII ya ha terminado su reinado y ya está la reina María Cristina, pueden ser trasladados a la Plaza de la Merced, y Robert Boyd ya ha estado reposando ya esos años antes, ha estado en el cementerio en el cementerio inglés. Y el que queda en el cementerio de San Miguel, por supuesto, junto con la mujer de Torrijos, la destinataria de aquella carta maravillosa la noche antes de morir, fue el padre Vicaría, que fue el que les dio asistencia espiritual, que también tiene una entidad propia en la historia, que está enterrado en el cementerio de San Miguel. Y que dicen que, bueno, que después de aquel fusilamiento, que el hombre entró como en un estado de locura y de enajenación mental del que ya no se recuperó. Desde luego una historia muy, muy conmovedora, la verdad, sí. Y muy, muy intensa, que la que se vio en Málaga en esos años y que todavía, por supuesto, recordamos. Tú lo decías, que William Mark, que fue el cónsul británico que se encargó de que el cementerio inglés fuese lo que ha llegado a ser hoy, o que tuviese ese desarrollo, también está enterrado allí. Y tú decías que Robert Boyd no fue la primera persona enterrada allí, y es porque... No, es que la primera persona enterrada allí, Curro, fue un náufrago extranjero que se ahogó en el puerto, y que un poco lo enterraron allí porque ya estaba el terreno, claro, ya estaba el permiso, y ya se podía hacer, y entonces siempre se dice que Robert Boyd fue el primero, pero en puridad, si se me permite la expresión, no fue el primero, sí fue el primer personaje realmente ilustre y que no merecía, por favor, terminar enterrado en la playa. Eso es. Ten en cuenta que además era un chico joven que se había jugado su patrimonio, su fortuna, su todo, por seguir a un tipo español, a un loco liberal, y que bueno, que terminó aquí fusilado en las playas de San Andrés. Y era un chico realmente joven y con toda la vida por delante que
bueno, que sacrificó Sí, la sí, vida que por luchó por una, una por causa. una buena causa, ¿no? Y tú decías eso precisamente, que fue un náufrago, y lo que yo quería contar es que hay un detalle que a mí me gusta mucho del cementerio inglés, y es el tema de que en recuerdo a toda esa gente que años atrás se fueron enterradas en la playa, hay muchas tumbas que tienen conchas, o sea, que tienen un Sí, montón de sí. conchas encima como La memoria parte más de lo antigua del de lo que cementerio, ocurrió en esa efectivamente, que playa. está en uno de los bancales superiores, porque el cementerio inglés se construye por bancales, está todas esas tumbas recubiertas de conchitas que recuerdan esa manera de enterrar. Y hay un grupo de tumbas que a mí me llaman, siempre me sobrecogen, que son las tumbas de los niños, Curro. Que son impresionantes. Sí, Que sí, tú son muy tienes ahí pequeñitas y son, sí. A una mí foto eso me sigue de... impresionando, por más que voy, sí. Y tienes una foto también en ese hilo de Twitter que habla de un ejemplo de Violet, si no me equivoco, ¿verdad? De Bueno, de sí, una es que niña. esa es la tumba más tierna que Ujú. hay entre los dos cementerios, sin Sí, dudar sí, sí, sin totalmente. lugar a duda, ¿eh? Es una tumba de una bebé, bueno, pues que nació a finales del mes de diciembre y murió pues casi enfocando el mes de enero el final, ¿no? Tuvo apenas un mes. Y entonces, bueno, pues el epitafio que le ponen los padres en la tumba en francés es lo que viven las violetas, ¿no? Ella se llamaba Violet también. Y bueno, imagínate que vive una violeta, nada. O sea, le soplas y como que Sí, se sí, van los sí. pétalos. Y después también en el cementerio inglés está esculpido sobre sobre uno de los laterales del cementerio el epitafio a una muchacha que es un homenaje de la gran María Victoria Atencia a Violet y que es una belleza increíble. Había que pararse también en esa tumba. Y también vamos a contar que el cementerio inglés está absolutamente vinculado al mar. Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en ese desastre que fue el Gneisenau, que fue ese buque alemán que zozobró en frente de la costa de Málaga, y que gran parte de la gente que falleció allí, pues está enterrada también en el cementerio inglés, porque era una necesidad y algo Sí, por lo que efectivamente. apostó también. Y porque además también eran Eso extranjeros. es, exactamente, porque eran Lógicamente no extranjeros, podían sí. ir a otro lugar. Pues sí, estamos hablando del 16 de diciembre de 1900 y bueno, pues el desastre de la fragata del Gneisenau en el dique de Levante, que dejó 41 muertos, entre, bueno, casi todos marineros, pero también murieron muchísimos oficiales. El capitán del buque, que ya hemos contado aquí, que él se empeñó en seguir con las maniobras militares cuando desde costa le avisaban 20, que se va a poner el mar. El hecho es que no hizo caso y tuvimos esa desgracia, ¿no? Entonces, bueno, pues los marineros están también enterrados y están los nombres de todos en ese monumento a los náufragos del Gneisenau. Y hay una cosa muy curiosa, porque a mí cuando conocí el cementerio por primera vez, pues se dice, ¿no?, que cuenta la leyenda que de vez en cuando y también en ocasiones especiales el capitán Cressman, ¿no?, pues sale de su tumba pues para pasar revista a los hombres que le acompañan en esa aventura de la vida eterna, ¿no? Es una historia muy chula, la verdad. A mí Sí. es verdad, el Gneisenau, dentro de la desgracia, es algo Sí. que gusta también recordar porque es algo reciente y que Sí, porque también... además es una desgracia que sigue teniendo la huella en Málaga. Absolutamente. ¿Sabes? Bueno, y después hay un montón de historias que quedaron del Gneisenau. Por ejemplo, el compositor Lember Ruiz, ¿no? Ujú. Que alguna vez contaremos la historia. Que era hijo de un marinero, de un náufrago afortunadamente vivo del Gneisenau, que se refugió en una casa de unos malagueños, le acogieron en la casa y terminó casándose pues con la hija del matrimonio. Pues eso no y lo de ahí sabía, ¿eh? nació el compositor Lember Ruiz. Pues yo eso no lo Su sabía. padre era Otto Lember y su madre, bueno, una malagueña cuyos padres acogieron al buen marinero y de ahí de pues ahí se surgió, enamoraron ¿no? y tuvieron al gran compositor. Pues Sí, mira, sí. no sabía esa Hay historia. historias muy curiosas. Entonces, yo es que creo que en Málaga lo hemos dicho muchas veces, Curro. Es que tenemos que presumir de que somos una ciudad cosmopolita que enseguida es que filtramos todo lo que llega de fuera. Sí. Tenemos esa capacidad y al final tenemos una historia tan rica y tan divertida y tan fascinante precisamente por eso, porque no nos hemos encerrado en Absolutamente, nuestras murallas, En las murallas, intramuros. exactamente. Mm. Pues sí, tienes razón, la verdad. Hay también otros personajes importantes de la historia de Málaga que están enterrados, en ese cementerio, y a mí algunos que me gusta mencionar, por ejemplo, el caso de Gerald Brennan, y sobre todo me van a permitir el de Jorge Guillén, porque también habla de que ese cementerio inglés no es solamente un cementerio católico, sino que es un cementerio de personas que quizás no son también creyentes, pero que quisieron, como Jorge Guillén, estar mirando al mar. Claro, es que al final el cementerio inglés es un ejemplo de todo eso que te estoy diciendo, Curro, porque el cementerio inglés abrió sus puertas porque los anglicanos no podían compartir suelo sagrado con los católicos, pero es que ahí hay muchísimos católicos enterrados y desde el principio también, ¿eh? O
O sea, al final ese cementerio abrió sus puertas y se convirtió rápidamente en un crisol brutal de lo que era la mezcla cultural en Málaga. Eso es. Y entonces, como tú bien dices, allí hay anglicanos, de todo, católicos, y Jorge Guillén, que era un agnóstico, bueno, de libro, que él no quería, no tenía pensado cómo enterrarse, pero sí que quería hacer, que tenía un poco esa intención de estar mirando al mar. Pues cuando descubrió el cementerio inglés de Málaga dijo, aquí. Este es mi sitio. Y ahí está enterrado Jorge Guillén, está también Gerald Brennan, está Marjorie Gray Hutchinson, que fue una economista británica, bueno, y además mecena imprescindible para nosotros. La Penélope Cruz del cine mudo de la época, Renate Brausewater, creo que se llamaba, que era el apellido. Y después también, por vincularlo también a la historia del Naisenao, Curro, el doctor José Guillermo Noble, que está allí enterrado porque falleció víctima de una epidemia atendiendo a un enfermo en una de las posadas de la Alameda, y que fue el impulsor, o al menos gracias a quien se construyó el Hospital Noble, porque él murió antes de que se abriera el Hospital Noble, pero sus hijas sí que quisieron continuar con ese legado de su padre, que quería que en Málaga pues hubiera un lugar cerca del mar, porque antes ten en cuenta que el mar llegaba hasta la puerta misma del Hospital Noble, que, bueno, pues que atendiera a esos náufragos, a esos extranjeros desvalidos, e incluso a malagueños que, bueno, pues que no tenían asistencia sanitaria, porque, bueno, antes que la asistencia sanitaria era nada, Curro. Absolutamente. Yo creo que en caso de que a alguien le haya entrado ganas, que yo creo que sí, de visitar el cementerio inglés, he estado echándole un ojo y he visto que hable de martes a domingo de 9 a 2 de la tarde. O sea, quien quiera pasarse, la entrada son 5 euros y yo creo que de verdad merece la pena. Merece muchísimo la pena. Los dos cementerios, además yo desde aquí, de verdad, un llamamiento, insisto, que vayamos, que participemos en las actividades que hacen. Hace poco ha habido un mercadillo fabuloso con cosas vintage de locos, vaya, en el cementerio inglés, chulísimo. El cementerio de San Miguel tiene una programación que me consta que cuesta mucho sacar adelante y que está muy bien. O sea, es decir, que no estoy pidiendo desde aquí que se vayan a los cementerios como algo de ay, pobrecito. No, es que tienen una programación que realmente merece la pena. Y de paso, pues eso, pues darle vida a esos lugares sin cuyos moradores, pues la mitad no estaremos aquí. Totalmente. En el cementerio inglés también sé que se ha hecho una representación de don Juan Tenorio en estos días, con motivo, por supuesto, del Día de Todos los Santos. Y lo que tú estás diciendo, que no lo estamos haciendo como de manera caritativa, sino porque de verdad merece la pena. Que no nos dé miedo. Absolutamente. Que no nos den miedo los cementerios, porque al final eso es como un paseo entre las tumbas y es conocer la historia de Málaga y conocer eso, pues nuestra historia en mezcla, Curro, porque al final somos una ciudad de mezcla. Y sacar pecho de eso, la verdad es que sí. Nosotros vamos a dejarlo aquí. Esperamos la semana que viene poder contar más cosas sobre el capítulo 100. Y sí, que ya vamos a presionar para poder contar detalles. Exactamente, para que podamos contar algo. Y que ha sido un placer y que mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.